Muy bien, muchachos, continuemos. Como te estaba explicando, ¿de acuerdo? A ver, chicos, antes, buenas tardes, amigos del alto nivel. Les sale el profesor Abel Carrasco Minaya, papi, especialista en historia. Chicos, denme unos 5 minutitos, voy a terminar esta partecita con los amigos de sociales y al toque hago Segunda Guerra Mundial. Préstame atención, voy a hablar de esta guerrita, ¿no? Como te estaba diciendo, la chilenización fracasó. ¿Y por qué la chilenización fracasa? Muy simple, ¿no? Porque Tacna y Arica dieron muestras, ¿no? ¿De qué? Muestras de que no quieren dejar el Perú. Que si este plebiscito se iba a dar, esta gente iba a decir, yo voto por regresar al Perú. Ellos querían regresar al Perú. En estos 10 años que Chile se quedó con ellos, Chile quería quedarse con ellos. Fracasó su política de chilenización. Y como fracasó, ahora Chile, ¿qué quiere? Quiere comprar. ¿Qué quiere comprar? Tacna y Arica. ¿Qué presidentes chilenos querían comprar Tacna y Arica? Escuchan los sociales y biomédicas. Los que querían comprar Tacna y Arica era Santa María, o sea, el presidente chileno Santa María y Balmaceda. Te lo vuelvo a repetir. ¿Quién es? Santa María y Balmaceda. Plin, muerta y la baita, ¿no? Ah, ya, profesor, es un fracaso, pues, ¿no? La chilenización fue un fracaso, nunca se dio esto. ¿Cuáles son las consecuencias de la guerra con Chile? No, mira, para terminar todo este esquema, ¿no? ¿Cuáles son? Mira lo que te ha salvado tú, ingenierías, mira lo que te ha salvado, ¿no? Wow, ¿de acuerdo? O mira, biomédicas, lo que te ha salvado. Ah, no, biomédicas sí te viene. ¿Cuáles son en este caso las consecuencias de este tratado, o mejor dicho, esta guerra con Chile? Uno, perdimos nuestras riquezas de Tarapacá, todas nuestras riquezas de Tarapacá, perdimos todo ello, perdimos el territorio de Tarapacá, perdimos el territorio de Tarapacá con todas sus riquezas, entre el salitre, ¿no? Nuestro sistema productivo, o sea, nuestras fábricas, nuestros talleres, quedaron así, destruidos. O sea, nuestra producción, escúchame, nuestra producción quedó ¿qué? Paralizada. Fue brutal. ¿Cómo? Nuestra producción quedó paralizada. Uy, eso fue terrible. Quedó paralizada, amigos, ¿ya? Muy bien. Y tercero, ¿qué vamos a tener, no? El Estado prácticamente fue desarmado totalmente. Desmoralización, fue terrible, ¿ya? Luego de esto se devalúa nuestra moneda, se devalúa brutalmente nuestra moneda, y después que se devalúa totalmente nuestra moneda, también hay que entender algo, que va a haber hubo saqueos a nuestros, ¿qué? A nuestros bienes culturales, todo eso, ¿no? Fue terrible la guerra con Chile, para no recordarlo, pero bueno, te preguntan en el examen, ¿no? Ahora mira, quiero terminar esto para hacer Segunda Guerra Mundial, amigos. Cáceres da golpe de Estado de Iglesia, ¿sí o no? Sí. Y cuando Cáceres está en el poder, esto tienes que recordar. Mira, esto tienes que recordar. No hablar de esto es un pecado. ¿Eh? Antes de volar esta pizarra y colocar Segunda Guerra Mundial, yo tengo que hablar de esto. Escúchame. Andrés Avelino Cáceres, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a hacer él, no? Él dice, ¿no? O mejor dicho, nunca olvides. ¿Cómo decirlo? Ya, mejor así. ¿Cuál es en este caso la principal deuda que tenemos nosotros después de la guerra con Chile? O sea, ¿cuál es el principal problema que el Perú tiene? Escúchame, ¿cuál es el principal problema que tiene el Perú al terminar la guerra con Chile? Fácil, te lo anoto. El principal problema que tiene el Perú, como profesor, el principal problema, voy a abordar esto, el principal problema que tiene el Perú, ¿cómo? El principal problema que tiene el Perú al terminar la guerra con Chile, ¿cuál será? ¿Cuál será esto? Fácil, muchachos. El principal problema que tiene el Perú al terminar la guerra con Chile es que, dos palabritas, la deuda externa. La deuda externa está brutal. La deuda externa está salvaje. Salvaje. Entonces, nosotros debemos, ¿recuerdas que cuando se terminó el guano, sí, el Perú debía plata? ¿De acuerdo? Es más, Dreyfus nos hizo un juicio. Con Pardo y Lavalle se hizo que impuestos, ¿de acuerdo? ¿Para qué? Para que el salitre ganáramos plata. ¿Y recuerdas que se hizo bastante con el salitre? La nacionalización. Ah, ya, la nacionalización del salitre. ¿Sí o no? Sí, profe. Pero igual, estamos perdiendo. Chuta.
Y es más, ahí gastamos mucha plata. Entonces, el principal, te puede preguntar la UNSA, amigos sociales y biomédicas, el principal problema del Perú, después de la guerra con Chile, fue esto, la deuda externa. ¿Cómo? La deuda externa. Ahora, ¿cómo sales de esto? ¿Cómo sales de esta deuda externa? Y el Perú dijo, caballeros, cuando está gobernando Cáceres, estaba por acá viniendo un tal Miguel Grace. Ah, Grace, claro. Un tal Miguel Grace estaba viniendo por el Perú. ¿De acuerdo? Y Miguel Grace dijo, ¿no? Perú, ¿sí? ¿Sabes qué? Quiero, en este caso, firmar un tratado contigo y pagar toda tu deuda externa. Todo, todo. O sea, tú, Perú, que tienes tu principal problema, que es la deuda externa, sí. Miguel Grace de Inglaterra te está haciendo una oferta. ¿Qué oferta? Que se va a encargar de todo el pago de la deuda externa. ¿Cómo? Se va a encargar de todo el pago de la deuda externa. A cambio de que se firme un contrato famoso. Y ese contrato famoso lo tenemos que hablar. Ese contrato, amigos, amigas, se llamó ¿qué? Contrato Grace. ¿Cómo? Contrato Grace. Plin. Ahí terminamos este tema. Solo faltaría un videito más para llegar a las partes del oncenio. Aunque ya es corto, eso tú ya lo puedes hacer. Muy bien. Ahora sí, Segunda Guerra Mundial. Este temazo. Permíteme que borre la pizarra al toque. Mira, ahí está. Tómale fotito mientras voy desapareciendo esto. Ah, ya, profesor. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Fácil. Vamos a hacer, pues, lo que es Segunda Guerra Mundial. Profe, lo acabamos en esta hora sobrado. Lo bueno es que yo ya te expliqué, tu papacho, o sea, yo, Abel Carrasco Minaya, ya te explicó que, ya Primera Guerra Mundial, ¿sí o no? Sí, profe, ahora métamelo todo en Segunda Guerra. Uy, papucho, vas a gozar con esto. ¿Cómo vas a gozar con esto? Mira, mira, vamos a hacer una obra maestra para ustedes, ¿ya? ¿Ya, profesor? Muy bien, mira, vamos a hacer, vas copiando ahí quizás, el segundo militarismo, Segunda Guerra Mundial. Temazo, pues, ¿no? Temazo. Todos los alumnos quieren hacer este tema, ¿no? Segunda Guerra Mundial. Sexo, sexo, sexo. Chicos, al toque nomás, vamos a hacer la guerrita. Es decir, la Segunda Guerra, ¿qué? Sexo, 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 chocolate. La Segunda Guerra Mundial. Para empezar, alumnito del alto nivel, esta Segunda Guerra Mundial, ¿de qué año a qué año es? ¿Cómo? ¿De qué año a qué año es? Fácil. Esta Segunda Guerra Mundial abarca los años de 1939 ¿a qué año? 1945. ¿Cómo, profesor? Abarca pues los años 1939 ¿a qué? Al año 1945. ¿Eso qué es, amigos? La Segunda Guerra Mundial. ¿Ya? Muy bien. Vamos a entender esto. Esta guerra, ¿por qué fue? ¿Cómo es la vaina, no? De frente tu banco te habla de qué? Antecedentes. ¿Cómo? Antecedentes. La ley dice, si tú sabes antecedentes, sabes todo. ¿Cómo? La ley dice, si tú sabes antecedentes, sabes todo. Ya, profesor. Muy bien. Vamos a hablar de qué? Antecedentes. Esta partecita de acá, ya imagino que lo han copiado, ya, o si no en este caso, no la chequeado, lo borro. Total, está en el videíto, lo puedes avanzar, retroceder, qué rico. Muy bien, vamos. Ahora sí, chicos, comencemos. Miren, vamos acá, Segunda Guerra Mundial. ¿Ya está? Vamos a comenzar primero hablando de qué, de los antecedentes. Antes un poquitito de agüita vamos a tomar. Entonces, brutal, ¿ya? Sexo, sexo, sexo. Hablemos de los antecedentes. Muy bien. Comencemos, alumnitos del alto nivel, pioneros en el sistema virtual. Eso va. Muy bien, vamos. La tapita acá. Mira acá, mira acá. Antecedentes de la Segunda Guerra Mundial. Muchachos, comencemos. ¿Recuerda usted esto? Mira, primer antecedente. Son 9, ¿ah? ¿Cómo? Son 9. Vamos a comenzar. El primer caso voy a hablar de esto. Mira, ¿recuerdas cómo terminó la Primera Guerra Mundial? Sí, profesor, terrible. ¿Recuerdas con qué tratado? ¿Con el tratado de qué? Versalles. Cuidado, la guerra en sí, con armamento, todo, termina con el armisticio.
¿Armisticio de qué? Armisticio de Retondes o Compiègne. Eso se firmó el 11 de noviembre del año 18. Claro, cuando se firma el armisticio de Retondes o Compiègne el 11 de noviembre del año 18, termina la guerra. Ah, ya, terminó la guerra, sí. Luego de este día, 11 de noviembre del año 18, al día siguiente, 12 de noviembre, ya nadie peleó. Nadie peleó, nadie. Hasta que otra vez comience Segunda Guerra Mundial. Ah, ya. Entonces el Tratado de Versalles, ¿qué es? Muy simple. Es el principal tratado de paz con el cual se pone las consecuencias de la guerra. O sea, todas las consecuencias de la Primera Guerra Mundial en el Tratado de Versalles va a estar. Ah, y el Tratado de Versalles, ¿a quién culpó de la guerra? Bueno, el Tratado de Versalles, sí, ¿a quién culpó de la guerra? Al uno, el alto nivel. El Tratado de Versalles culpó de la guerra a Alemania. El Tratado de Versalles dice, por Alemania es la culpa, Alemania tiene la culpa de esta guerra. Es lo que dice el Tratado de Versalles. O sea, el Tratado de Versalles dice, ¿quién tiene la culpa de esta guerra? Alemania. ¿Cómo? Alemania. Y el Tratado de Versalles dice, ¿no? Por lo tanto, a Alemania hay que quitarle, ¿qué? Sus colonias. ¿Recuerdas que perdió todas sus colonias? Sí. ¿Recuerdas que Alemania tuvo que devolver territorios a Francia? ¿Cuáles? Alsacia y Lorena. Y encima Francia le quitó el sable por 15 años. Sí, profesor. ¿Recuerdas que tuvo que devolver el territorio de Ducado de Schleswig a Dinamarca? Sí. Y recuerdas luego que le dijeron que Alemania tenía que, mira la palabra, ceder. ¿Cómo? Ceder. Y esa palabra está en tu banco. Alemania tenía que ceder territorios. ¿A quién? A Bélgica. ¿Cómo? A Bélgica, ¿qué tiene que darle? Eupen y Malmedy. ¿Qué cosa? A Bélgica tenía que darle ¿qué? Eupen y Malmedy. Eupen y Malmedy. ¡Wow! ¿A qué tenía que darle a lo que es Polonia? Poznania y Danzig. Ah, ya, o sea, a Alemania le dieron duro. El Tratado de Versalles dijo que Alemania es el culpable de la guerra. Y el Tratado de Versalles le hace pagar una indemnización de guerra increíble. ¿Recuerdas que Alemania estaba débil? Sí, profesor. Escúchame, por favor. Y como Alemania está débil, ¿qué peligro hay? ¿Cómo que qué peligro, profesor? Peligro es que Alemania empeore, sí. Pero también hay un peligro. Un peligro para los países capitalistas. ¿Y quién es capitalista? Los Estados Unidos, profesor. ¿Otro capitalista quién es? ¿Francia, Inglaterra? ¡Claro! Te he dicho que todos los países capitalistas, ¿recuerdas cuando te expliqué la Primera Guerra Mundial? Sí. Todos los países capitalistas son industriales. ¿Sí o no? Ah, son, ¿qué? Ah, ya, industriales, imperiales. Ya está. Un país capitalista es imperial, es industrial. Alemania lo era. Pero al quitarle todas sus colonias, al quitarle todo esto, ¿qué va a suceder? Alemania va a estar débil. Y Alemania odia ahora el capitalismo. Y ahora Alemania, ¿qué puede ser? Comunista. ¿Qué? ¿Por qué Alemania ahora puede ser comunista? Porque la Unión Soviética, escúchame, ¿cómo? La Unión Soviética, de acuerdo que ha nacido este nuevo país, la Unión Soviética quiere expandir, escúchame por favor, la Unión Soviética quiere expandir su comunismo, su socialismo a Alemania. ¿Y qué pasa si Alemania se vuelve comunista socialista? Fácil. Si Alemania se vuelve comunista socialista, el resto de Europa se volverá así. Por eso Alemania es estratégico. Es por eso que Estados Unidos dice, no, escúchame, yo soy Estados Unidos. Y yo, Estados Unidos, no va a permitir que Alemania se vuelva comunista socialista. Por eso yo, Estados Unidos, voy a apoyar a Alemania. Ah, ya. Entonces, en el primer antecedente que tenemos, que Estados Unidos está brindando, ¿qué? Su apoyo. Este apoyo, ¿cómo es? No es gratuito, ¿ah? Estados Unidos dice, Alemania, sí. He visto que en este caso está sufriendo mucho, ¿no? Que te han violado, ¿ah? Sí. Entonces, ¿sabes qué? Yo, Estados Unidos, Alemania, te va a apoyar económicamente. ¿En serio, gringo? Sí, te voy a apoyar económicamente. O sea, te voy a hacer préstamos. ¿Cómo préstamos? No es que esto es gratis, Alemania, la hueva. Te voy a dar préstamos. Ya Estados Unidos, préstame plata, me han jodido. Muy bien, yo te voy a dar préstamos. ¿A quién? A Alemania. Una preguntita, sí, profesor. ¿Por qué Estados Unidos está prestando plata a Alemania? Porque esto no está en el banco, pero tienes que entender. Tú entiendes esto, vas a entender todo el banco. Estados Unidos está apoyando económicamente, dándole préstamos a Alemania, para evitar ¿qué? Para evitar que Alemania se vuelva ¿qué? Socialista. Para evitar que Alemania se vuelva ¿qué? Comunista. Ah, o sea, Estados Unidos le está prestando plata a Alemania
para evitar que se vuelva ¿qué? Socialista, para evitar que se vuelva ¿qué? Comunista. Ah, ya, profe, ya estoy entendiendo. Muy bien, entonces como Estados Unidos le está brindando ese apoyo a Alemania, entonces Alemania no puede ser socialista y no puede ser comunista. Simple. Entonces, ¿recuerdas que era Alemania? Ah, ¿Alemania qué era? No me vas a decir que Alemania era un imperio, ¿ah? ¿Recuerdas que cuando terminó la Primera Guerra Mundial, como profesor, cuando terminó la Primera Guerra Mundial, Alemania qué era? Era una república, ¿sí o no? Sí, sí, profesor. Cuando terminó la Primera Guerra Mundial, Alemania era una república. Muy bien, chicos. Cuando termina la Primera Guerra Mundial, Alemania era esto, una república. ¿Y cómo se llama esa república? Weimar. Ah, ya, profito, la República de Weimar, claro. Y en esta república tiene que un presidente. ¿Quién era su presidente? Era un general de la guerra que había destacado. ¿Qué general de la guerra? No es Hitler, carajo, ¿eh? Es Hindenburg. ¿Cómo? Hindenburg. No sé si tú recordarás, amigos sociales, amigos de biomédicas, que te vi en este tema, Segunda Guerra Mundial. Hindenburg era el general alemán que derrotó a los rusos en la batalla de Tannenberg. Claro, hoy, bueno, en esos días, era presidente de la República de Weimar. Alemania no podía ser socialista, ¿sí o no? Sí, pero ¿por qué no lo es? Porque le está prestando plata a Estados Unidos. ¿Y por qué Estados Unidos le presta plata? ¿Es bueno? No. Le presta plata para evitar, ¿qué tiene que evitar? Para evitar que Alemania se vuelva comunista socialista. Ah, ya. Todo estaba yendo bien, pero ¿qué sucedió? Estados Unidos, y ese es el primer antecedente, ¿no? Mira lo que te tengo que explicar para que me entiendas esto. Estados Unidos sufrió ¿qué? El crack del 29, es decir, la crisis del 29. ¿Qué es esto, chicos? Es la peor crisis económica de un país. O sea, Estados Unidos sufrió una crisis económica brutal. Esa fue ¿qué? La peor crisis económica de toda su historia. El crack del 29. Ah, profito, ¿qué es el crack del 29? Es la peor crisis económica de Estados Unidos. De toda su historia. De toda su historia. Es el crack del 29. Fue brutal. Se habló acá de ¿qué? El jueves negro. Se habló del viernes negro. Terrible. Brutal. Ah, profesor, es el crack del 29. Claro, muchachos, es el crack del 29. Oye, como Estados Unidos está sufriendo esta crisis económica, este crack, ya, profesor, ¿tú crees que ahora Estados Unidos va a poder apoyar a Alemania? Ah, profe, mucho cuidado, ¿eh? Como Estados Unidos sufrió este crack, esta crisis económica, ya no va a poder ayudar a quién, económicamente. Económicamente, ¿a quién ya no va a poder ayudar? Ya no va a poder ayudar económicamente a quién, a Alemania. Ya no, ya no. Económicamente Estados Unidos ya no puede ayudar a Alemania. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque tiene que solucionar su crisis. Entonces Alemania se queda sola. Y Estados Unidos le dice esto a los europeos. Europa, lo siento, ya no puedo intervenir en su continente. Francia, Inglaterra, pero Estados Unidos, los préstamos. Oye, ¿qué préstamos quieres si tengo que salir de mi crisis? Discúlpenme, ya no puedo intervenir. O sea, Estados Unidos con este crack deja de intervenir en Europa. Deja en este caso de ayudar a los europeos. Se acabó. Ah, entonces con este crack, una pregunta, mira, este crack ¿a quién afecta? A todo el capitalismo. ¿Qué profitó? El crack del 29 afecta ¿qué? A todo el sistema capitalista. O sea, todo país capitalista, ejemplo Estados Unidos, ejemplo Francia e Inglaterra, todos fueron ¿qué? Afectados. Esto los afectó. Es la peor crisis económica que ha tenido el capitalismo. Ya. Y este crack del 29, ¿qué va a provocar? Un detalle. Este crack no. ¿Cómo? No. Mira, esto es importante, amigo del alto nivel. Este crack no afectó. ¿Qué profitó? ¿A quién no afectó? Fácil. Mira, amigo, mira, amiga. Este crack no afectó a quién. ¿Sabes a quién no afectó? Uy, uy, uy. Agárrate a la Unión Soviética, a la URSS. O sea, increíble, este crack del 29, esta peor crisis económica, afectó a todo el capitalismo, afectó a Estados Unidos, le hizo tiras, pero menos a quién, menos a la Unión Soviética. ¿Y la Unión Soviética qué era?
era socialista, era comunista. Entonces, ¿qué puede hacer la Unión Soviética? Puede expandir el comunismo-socialismo. ¿Entiende? Y como ahora Alemania no recibe el apoyo de Estados Unidos, ¿Alemania cómo estará? Estará en crisis, profesor. Correcto. Alemania va a estar en crisis porque no recibe el apoyo de Estados Unidos. Ya, ¿y eso qué va a pasar, profesor? Muy sencillo. A la Alemania no recibir el apoyo de Estados Unidos, Alemania entra en crisis. Es una crisis brutal. Y en esa crisis brutal, Alemania, ¿qué se puede volver? Socialista comunista. Por eso tu banco, ¿qué te dice? Hay un miedo. ¿Qué dice tu banco? Hay un miedo a la expansión comunista. ¿Por qué tu banco te dice, Banco Seprunza, ¿no? Te dice que hay un miedo a la expansión comunista. Porque este país no fue afectado por el crack. Entonces hay un miedo a la expansión comunista socialista de la Unión Soviética. ¿Y esto qué es? La peor crisis de la democracia. Ahora, la Unión Soviética, ¿qué puede hacer? Puede volver a Alemania socialista comunista. Una pregunta. ¿Quién odia o quién odiará el sistema socialista comunista? ¿Cómo, profesor? Sí, vuelvo a hacer la pregunta. ¿Quién odiará el sistema comunista socialista? Bueno, profesor, si usted me pregunta quién odiará, ¿no? Sí, el sistema comunista socialista, sí. ¿Quién lo odiará? Bueno, profe, los capitalistas, pues. O sea, el capitalismo odia, un ratito por favor, el capitalismo, ¿qué va a odiar? El capitalismo, muchachos, ay, se me ha caído algo, muy bien, vuelvo a decir, el capitalismo, ¿qué va a odiar? El capitalismo, jóvenes, el capitalismo va a odiar bastante lo que es que el comunismo, socialismo. Es decir, el capitalismo no quiere nada con el comunismo, ¿qué? Socialismo. Eso, por favor, mucho cuidado, ¿ya? Nuevamente, ¿qué es lo que odia el capitalismo? ¿Qué es lo que odia el capitalismo? Fácil. El capitalismo lo que odia que es el comunismo y el socialismo. No se puede ver. Ah, ya, profesor. Mucho cuidado con eso, ¿ya? Mucho cuidado. Muy bien. Entonces, ¿qué va a pasar acá, pues? Alemania está débil. La Unión Soviética lo puede ver comunista socialista. Entonces, Francia e Inglaterra reaccionan y dicen, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer para que Alemania no se vuelva comunista socialista? ¿Cómo? ¿Qué tenemos que hacer para que Alemania no se vuelva comunista socialista? La respuesta es esto. Muy bien. Tenemos que ayudar a que en el poder suba alguien que odie el comunismo. ¿Y quién es ese alguien que odie el comunismo? ¿Sabes quién es ese alguien que odia el comunismo? ¿Quién? Un tal Hitler. Ah, ya. Hitler decía esto, ¿no? Por eso tenemos que, segundo antecedente, ascenso de Hitler. Ascenso de Hitler al poder, ¿no? Ah, ya, profesor. Mucho cuidado, ¿eh? Mira, por favor, ¿eh? El ascenso de Hitler al poder de Alemania. ¿Ya? Profe, sí. ¿Cómo fue este ascenso? ¿Cómo fue la vaina? Te explico. Hitler, ¿cómo? Hitler, en este caso, era un tipo que decía tres cosas. Grábatelas. Va la primera. Hitler decía, a Alemania le han quitado mucho territorio y tenemos que recuperarlo. Hablaba del espacio vital. ¿Cómo? El espacio vital. A Alemania le han quitado territorio, tenemos que recuperar esto, espacio vital. Luego Hitler decía, ¿no? Maldita sea, nosotros somos la raza aria, somos lo mejor que hay. Hablaba de la raza aria, el racismo. Y decía, ¿no? Malditos judíos. Él tiene esa idea terrible, brutal, racista, denigrante. Él decía, ¿no? Malditos judíos, retrógrada. Esa idea se llama antisemitismo. ¿Cómo, profesor? Antisemitismo. Mira sus ideas. El espacio vital. Decía, digo esto espacio vital porque Alemania perdió territorios. Ya sabes que le ha hecho el Tratado de Versalles. Siguiente. Hitler dice, somos la mejor raza. Alemania somos lo mejor. Raza aria. Demasiado egocentrismo. Y siguiente. Racismo y retrógrado, ¿en qué sentido? Los judíos no sirven. Esa raza maldita. Antisemitismo. Pero hay que agregarle algo más. ¿Qué? Hitler también decía, maldito comunismo, maldito socialismo. Uy, uy, uy. ¿Qué has dicho? Maldito comunismo, maldito socialismo. Entonces, esas palabras agradan ¿a quién? A países como Francia e Inglaterra. Porque Francia e Inglaterra, que son capitalistas, no quieren esto. Por lo tanto, Francia e Inglaterra no quieren el sistema de la Unión Soviética.
Y entonces están mirando a Hitler, alguien que piensa como ellos. Maldito comunismo, maldito socialismo. Y entonces Francia y Alemania, porque Estados Unidos ya no se mete, ¿recuerdas que ya no está metido? No. Entonces Francia e Inglaterra dicen, ¿cuál es, Francia e Inglaterra, no? ¿Cuál es la única manera de evitar que Alemania se vuelva así? Que Alemania suba al poder alguien que odie eso. Y ese fue Hitler. Entonces dijeron Francia e Inglaterra, prefiero ese loco que al malito comunismo. Pero profesor, ¿cómo Francia e Inglaterra van a ayudar a que Hitler suba al poder? Muy sencillo. Francia e Inglaterra, te conté, que son los países que hicieron ese tratado de Versalles. Y ese tratado de Versalles, de alguna u otra manera, eran las cadenas de Alemania. Entonces Francia e Inglaterra dicen, Hitler, sí, ya no vas a hacer caso al tratado de Versalles. ¿Cómo? Hitler, ya no vas a hacer caso al tratado de Versalles. Hitler dice, pero sí, porque tú al igual que nosotros, ¿qué odias? Ah, Hitler le decía, ¿no? Judíos, todo, pero yo odio a ellos. Y Francia e Inglaterra dicen, qué bueno, porque vamos a hacer que seas un poquito fuerte para que tú puedas invadir este país. En otras palabras, Francia e Inglaterra se vuelven como una especie de aliados de Hitler. Brutal. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, ahora entiende. Profitó Hitler haciendo el poder de Alemania, ¿sí? Hitler que había creado el nazismo. Profe, ¿sí? ¿Qué es el nazismo? Fácil. El nazismo es una política que fascista. Ya, profesor, sí, ¿qué es el fascismo? Fácil. Cuando hablamos del fascismo, es una política que creó Benito Mussolini. ¿Cómo? Es una política que crea Benito Mussolini. ¿Y en qué consiste esta política, pues, de Benito Mussolini, el fascismo? Es, pues, una dictadura totalitaria. ¿Cómo? Es una dictadura totalitaria. Estos países que son fascistas hacen dictaduras totalitarias. ¿Se acabó? Entonces el nazismo es un fascismo. Mucho cuidado, ¿eh? El nazismo es un fascismo. Hitler sube al poder de Alemania. ¿Cómo sube al poder Hitler? Fácil. Hitler se vuelve canciller. ¿Qué? Canciller. Profe, ese cargo, ¿quién lo tenía antes? ¿Recuerdas? Sí, usted debe recordar a alguien famoso. Alguien famoso. No sé si recuerdas el canciller de hierro. Bismarck, claro. Hitler ahora tiene el cargo de Bismarck, canciller. Porque el presidente, ¿quién es? Hindenburg. Pero ¿qué pasó? Después que Hitler asciende al poder, de acuerdo, escúchame, después que Hitler asciende al poder de canciller en el año 33, van a pasar un par de años, más o menos, no, mejor así, va a pasar un tiempo y en el año 33, escúchame, Hitler asciende al poder en el año 33, ya. Luego de esto, ¿qué pasó? Va a ocurrir algo. Hindenburg murió. ¿Cómo? Hindenburg murió, profesor. Hitler lo mató. La verdad, muchos dicen que de forma natural murió, ¿eh? ¿De acuerdo? Pero mira, ¿qué pasó? Hindenburg murió. ¿Qué? Hindenburg ha muerto. El presidente alemán, el héroe, ha muerto. Y al morir Hindenburg, Hitler en forma astuta, en forma hábil, hace que el ejército, ¿cómo? Hace que el ejército juramente ante un tal Führer. Y el ejército dice, ¿pero quién es el Führer? ¿Ya? Y el ejército alemán juramenta, dando ahí su palabra, ¿no? De dar la vida por el Führer. Y luego, ¿qué pasa? Días después, Hitler se hace proclamar que Führer. Y Hitler va a crear, ¿qué? El imperio alemán. ¿Qué cosa? El imperio alemán. Y en un imperio alemán, ¿quién gobierna? El emperador. Y emperador también se le llama Führer. O sea, Hitler hace incluso un saludo. Saluda a tu Führer. Ah, o sea, ha nacido el imperio alemán. El último imperio alemán, el tercer imperio alemán. Hitler lo ha creado. Ahora Hitler, ¿qué idea tiene? El espacio vital. ¿Qué va a buscar? Territorios. ¿Cómo? Territorios. Pero antes de eso, ¿qué hace Hitler? Para buscar territorios tengo que crear armas. ¿Recuerdas que el Tratado de Versalles le impedía? Sí, pero profe, ¿qué me acabo de decir? Que Francia e Inglaterra le dijeron, Hitler, te damos carta abierta. No respetes el Tratado de Versalles. Y Hitler no respetó el Tratado de Versalles. Su ejército de 100.000 soldados ahora pasó a ser 9 millones de soldados. Y todos bien excitados por la oratoria de Hitler. Así, pensando, la revancha, ¿me entiendes? Brutal. ¿Cómo? Brutal. Entonces están ahí pensando, la revancha contra esos malditos franceses, ingleses. El ejército alemán comienza a crecer.
¿Recuerdas que el Tratado de Versalles decía no vas a producir armas? Alemania produce armas y de buena tecnología. Mejoran sus submarinos, mejoran sus aviones, mejoran todo. El ejército alemán en pocos días se convierte, no en pocos días, no, en poco tiempo, se convierte en el ejército más poderoso del mundo. Brutal. Hitler comienza a hacer una serie de obras, todo. Aguante, profesor. Y mientras Hitler está haciendo esto, ¿los otros países no decían nada? No, porque supuestamente había un organismo de la paz. ¿Y quién era ese organismo de la paz? ¿Recuerdas? ¿Cómo se llamaba ese organismo que controlaba la paz? Sociedad ¿de qué? De las Naciones. Ya, profesor. El SDN, ¿qué era? La Sociedad de Naciones. ¿Y esa Sociedad de Naciones de qué se encargaba, chicos? De controlar ¿qué? La paz mundial. Y la Sociedad de Naciones decía, ¿no? Este país que es un peligro para la paz es Alemania. Por eso la Sociedad de Naciones hacía cumplir el Tratado de Versalles. Pero ahora que no le está cumpliendo, ahora que Hitler no cumple esto, ¿qué está provocando? Desprestigio. ¿Qué profitó? ¿Qué provoca Hitler con sus medidas? Desprestigio de quién, amigos, de la Sociedad de Naciones. O sea, la Sociedad de Naciones es vista como cualquier soncera. Ya no imprime respeto. ¿Y todo por qué? Porque Francia e Inglaterra, en su odio al comunismo, quieren evitar que ese comunismo venga a Europa. Y por eso lo están apoyando a Hitler. Y es puesto que va a generar desprestigio ¿en dónde? En la Sociedad de Naciones. ¿Qué cosa? Va a generar desprestigio en la Sociedad de Naciones. Y Hitler se hace fuerte, muy fuerte. Incluso se da el lujo de hacer unas Olimpiadas. Y ahora, vamos a tu banco. ¿Qué dice luego? Cuando Hitler asciende el poder, ¿qué va a pasar? Va a conquistar luego este país. Austria. ¿Cómo, profesor? Austria. Hay que recordar que Hitler es austriaco. Entonces Alemania invade Austria. Muchos dijeron, está invadiendo ese país. ¿Quién tiene que reaccionar? Oye, Sociedad de Naciones, manifiéstate. Alemania invadió Austria. Sociedad de Naciones calladita, generando más desprestigio. Y Hitler todavía sabes qué hizo. ¿Qué hizo? Salió de la Sociedad de Naciones. O sea, Alemania, ¿qué hace? Sale, ¿cómo? ¿Sale de dónde? De la Sociedad de las Naciones. Brutal, eso fue tremendo. O sea, mucho cuidado, Alemania no la votaron, no la sacaron, no. Ella solita dijo, me salgo esta vaina. Salió de la Sociedad de Naciones. Luego mira, ¿qué invadió? Invadió Austria. Y ya se está haciendo fuerte. Muy, pero muy fuerte. Luego tu banco dice que va a pedir algo. ¿Qué pedirá? Te lo pongo con morado. Hitler luego va a pedir algo llamado que los Sudetes. Alegando que los Sudetes, la mayoría de la población que es alemana, si tienes razón. Y los Sudetes, ¿a dónde pertenecían? A un país llamado Checoslovaquia. Ya está. Plin, vuelta la vaina. Entonces ya sabes las razones por las que Hitler ascendió al poder, sabes su pensamiento, sabes más cositas. Con eso ya estás agarrando cuerpo, ¿sí o no? Sí, profe, claro. Muy bien. Ahora hay que hablar de quién. De Italia. ¿Qué cosa? Italia. Tercer antecedente. Por eso te he dicho, ¿tú me sabes esto? No, lo demás es fácil. Vamos a hablar del tercer antecedente. ¿Te parece? Ya, profesor, ¿cuál es el tercer antecedente? Me hablan de quién? De Italia. ¿Cómo? Italia. Ya, profesor, de Italia, claro. Y ahora hay que saber algo de Italia. Profe, ¿sí? En Italia, ¿quién estaba en el poder? Fácil. En Italia ha llegado al poder un tal que militar, muy carismático, ese calvito era brava, pero una miércoles era Mussolini. ¿Cómo? Mussolini. Amigos del alto nivel, ¿quién ha llegado al poder? Mussolini. Mussolini ha llegado al poder, ese gordito sexy. Ya. Y Mussolini, en el poder de Italia, ha creado algo. ¿Qué ha creado, profesor? Chiste. Mussolini es el creador de esto llamado, ¿qué? De esto llamado fascismo. Profesor, mucho cuidado, alumnito del alto nivel. Profe, sí, ¿quién creó el fascismo? ¿Quién creó el fascismo? No, sí, ¿quién lo creó? Fácil. La respuesta a alto nivel, el fascismo lo va a crear ¿quién? Mussolini. ¿Qué cosa? Mussolini. Profe, sí. ¿Qué creó Mussolini? Ser el fascismo. ¿Cómo? Ser el fascismo. Nuevamente, ¿quién va a crear el fascismo? Mussolini. ¿Cómo? Mussolini.
Plin, muerta la vaina. Entonces, muchachos, Mussolini va a crear el fascismo. ¿Qué es el fascismo? Una dictadura militar, una dictadura totalitaria, ¿no? Ah, dictadura totalitaria, un totalitarismo. Ese fascismo en Alemania, ¿cómo se llamó? Nazismo. Ah, ya, mucho cuidado, ¿ya? En Italia, Mussolini el fascismo, ¿ya? Ahora, Mussolini quiere hacer de Italia un país poderoso, un país grande. Es más, Mussolini sueña que Italia llegue a los niveles que tuvo cuando fue el Imperio Romano. Y Hitler dice, no, tenemos que llegar así, como fuimos el Imperio Romano. Es por eso que el nombre de fascismo viene la palabra fascio, que era que el hacha del Imperio Romano. O sea, Mussolini tiene ese pensamiento. Y Mussolini dice, bueno, hay que conquistar territorios. Uy, 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 mira lo que dijo este salvaje. ¿Eh? Italia, con Mussolini, ¿qué va a hacer? Va a invadir, como profesor, va a invadir, o sea, se va a dar que la invasión. ¿Qué profitó? Invasión. Oye, ¿invasión de qué o como qué, profe? Explíqueme eso. Fácil. Invasión de Etiopía. Ah, ya, profesor. Etiopía va a ser ¿qué? Invadida. ¿Qué cosa? Etiopía, ya, este país africano va a ser invadido ¿por quién? Por Mussolini. Nuevamente, ¿Mussolini qué va a invadir? Chiste. Mussolini va a invadir ¿qué? Etiopía. Ah, ya, profito. Mussolini invade Etiopía, ¿no? Yes, yes. Mussolini entonces va a invadir ¿qué? Etiopía. Ya, profe. Y una preguntita, ¿qué ciudades de Etiopía invade? Lo dice tu banco, va a invadir Addis Abeba, la capital, ¿no? Ah, ya. Profesor, ¿qué va a invadir? Etiopía. La ciudad de Abisinia, ¿cómo? Abisinia y lo que es que Addis Abeba. Plin, se acabó. Ah, ya, profito. Una preguntita. Cuando Italia invadió Etiopía, sí, ¿quién reaccionó? ¿Qué, profesor? ¿Quién reaccionó? O sea, ¿qué reacción tuvo esta invasión de Italia a lo que es en este caso Etiopía? ¿Qué reacción? Claro, ¿qué reacción? ¿Esa reacción cuál fue? Mira, ¿sabes cuál fue la reacción, muchachos? La Sociedad de Naciones, ¿qué hizo? La expulsó. ¿Cómo? Sociedad de Naciones, ¿qué hizo? Expulsó. ¿Expulsó a quién? La Sociedad de Naciones expulsó a Italia de su organización. ¿Qué? Escucha. La Sociedad de Naciones va a expulsar a Italia de su organización. Ah, o sea, la Sociedad de Naciones la va a expulsar a Italia, ¿no? Sí, de su organización. ¿Por qué? Porque está violando tratados internacionales. Profesor, ¿y qué tratado internacional está violando? O invadió un país, pe. ¿Cómo? Ha invadido un país. Profito, ¿y por qué eso no dijo cuando Alemania invadió Austria? Ya te das cuenta que el que maneja todo esto es Francia e Inglaterra. Ah, ya está. Ahora, escúchame, Italia fue expulsada ¿de qué? De la Sociedad de Naciones. ¿Por qué? Porque invadió Etiopía. ¿Quién dejó la Sociedad de Naciones? Alemania. Entonces los dos se miran. Mussolini, Hitler, Italia, que estaba, ¿no? Sin ningún aliado. Y Hitler, que ahora quizás quiere aliados, se van a unir. Y aparte los dos pertenecen al mismo sistema, son fascistas. Ah, ya. En un principio dice que se odiaban, pero luego se hicieron bien patas, dice, ¿no? Y si no patas, bien cercanos. Entonces, papucho, ¿qué va a pasar acá? Acá va a pasar una unión. ¿Cómo? Una unión. Se va a unir Italia con Alemania. Ah, ya, profesor. Entonces, mira, acá lo anotamos. ¿Eh? Acá va a haber una alianza. ¿Cómo? Una alianza. ¿Entre quién? Alemania, e Italia. ¿Sí o no? Alemania, que ha salido de la Sociedad de Naciones, y bueno, a Italia, que la han expulsado, ¿sí o no? Sí, profesor, ¿cómo se llama esa alianza? Chiste. El pacto de qué? De acero. ¿Qué, profesor? El pacto de acero. Profe, ¿qué es el pacto de acero? Chiste. El pacto de acero viene a ser ¿qué? La alianza, ¿cómo? La alianza entre Italia y Alemania. Es el pacto de acero, ¿de acuerdo? Ahora Italia se siente con poder. Y ahora Italia, ¿qué dice? Muy bien, como ya mi aliado es Alemania y Hitler está poderoso, ya es alianza, ¿sí o no? ¿Qué hace Mussolini? Invade otro país. ¿Qué cosa? Invade otro país. Ahora, aparte de invadir Etiopía, ¿qué otro país invade? Italia invade ¿qué? Albania.
Vamos a hacer otra rayita. Profito, ¿cómo? Después de esto, Italia va a invadir otro país. ¿Qué país va a invadir, profesor? Va a invadir Albania. ¿Y Albania dónde queda? ¿Dónde crees que queda? En un lugar que es muy famoso en la Primera Guerra Mundial. ¿Dónde? En los Balcanes. O sea, Italia está invadiendo los Balcanes. Está invadiendo este país llamado ¿qué? Albania. Entonces lo colocamos acá. Italia, después de su pacto de acero, sí, ¿qué hace? Invasión de Albania. Mucho cuidado con esto, chicos, del alto nivel. Profesor, ¿quién invade Albania? Eso fue Italia. Pli, muerta la vaina. ¿Estamos de acuerdo? Ya está, mira, ya te los tres antecedentes. Mira cómo está formando todo esto, ¿no? Vamos con el cuarto. ¿Cómo? Vamos con el cuarto. Cuarto antecedente. Ya, profesor. El cuarto antecedente es clave, tú tienes que entenderlo, y te hablan así, de una guerra. Ah, la guerra civil española. ¿Qué, profesor? La guerra civil española. Profe, sí. ¿Esa guerra dónde se dio? En España. Pues es una guerra civil. Las dos Españas se enfrentaron. ¿Quién? ¿Barcelona o Real Madrid? Pues pendejo. Se enfrentó una España republicana con una España fascista. Y ese fascismo era de Franco. El fascismo, ¿cómo llegó a llamarse en España? Falangismo. O sea, el fascismo creado por Mussolini, ¿sí? ¿Cómo? Mussolini que creó el fascismo. Ese fascismo, ¿cómo se llamó en Alemania? Nazismo. Y ese nazismo en España, perdón, ese fascismo en España se llamará falangismo. Ya, mira, al grano. Esta guerra civil española, ¿de qué año a qué año es? Fácil. Esta guerra civil española fue entre los años 1936 a 1939. O sea, quiere decir que esta guerra europea fue antes de la Segunda Guerra Mundial. Ahora, tú tienes que entender algo, sí, profesor. En la Guerra Civil Española, sí, que se declaró. En esta, se declaró, mira, lo voy a poner con naranjita, se declaró que no intervención. Profe, sí. ¿Qué se declaró en la Guerra Civil Española? No intervención. O sea, se dijo que ningún país de Europa, en este caso, que interviniera. Esta guerra es de España y nadie va a intervenir, carajo. Es la Guerra Civil Española. Se declara que, cuidado, grábate esta palabra, no intervención. ¿En qué guerra se declara no intervención? En la Guerra Civil Española. Ahora, como acá se ha declarado, escúchame, como acá se ha declarado la no intervención, ¿cómo? La no intervención, ¿qué es lo que va a pasar? Óyeme, como acá se declara la no intervención, ¿cómo? La no intervención, nadie tiene que intervenir. Pero ¿qué pasó? Las potencias de Francia e Inglaterra, que ya están escuchando rumores, que Hitler está fuerte, muy poderoso, encima que han sido testigos cómo se ha unido con Italia, entonces dicen, Alemania creo que está demasiado fuerte, creo que se nos ha pasado la mano. Entonces Francia e Inglaterra van a probar sus armas acá. ¿Y quién también va a probar sus armas? Alemania. ¿Quién también? Italia. O sea, prácticamente no respetaron esto. Esto de la no intervención quedó así. Todos intervinieron. ¿Cómo? Todos intervinieron. ¿Y cómo intervinieron? Probaron sus armas. Ah, o sea, los países que se van a enfrentar en esta Segunda Guerra Mundial probaron que sus armas. ¿Dónde? Allí en lo que es la Guerra Civil Española. ¿Brutal? ¿De acuerdo? Entonces, todo esto que generó, pues, como profesor, todo esto que generó, todo esto generó amigos, amigas del alto nivel, todo esto que generó tensión, ¿cómo tensión? O sea, ¿por qué? ¿Qué guerra generó una gran tensión en Europa? La Guerra Civil Española. ¿Cómo? La Guerra Civil Española va a generar que una gran tensión en Europa. ¿Por qué? Se declaró una intervención, pero al final todos probaron sus armas. Y eso declara o eso provoca una gran tensión. Plin, muy bien, vamos con el quinto antecedente. Nada más, nada más. Los largos eran estos tres, ¿no? Muy bien, el quinto antecedente me hablan de quién? De la Unión Soviética. Ah, profito, ¿de quién me habla? De la Unión ¿qué? Soviética. La URSS, ¿sí o no? No olvides que esto fue creado por Lenin y se convirtió ¿qué? En el primer estado marxista del mundo. Voy a tomar agüita. ¿En qué se convirtió, profesor? Se convirtió en el primer estado marxista del mundo. Un poquito de agüita.
Mira acá. La Unión Soviética, sí, profesor, se convirtió en el primer estado marxista del mundo, ¿no? Ya está. Y esta Unión Soviética, ¿qué no sufrió? No sufrió, ¿cómo? No sufrió el crack. No sufrió el crack del 29. Ah, ya, profesor. Y como no sufrió el crack del 29, sí, ¿qué va a pasar? Como la Unión Soviética no sufre este crack, entonces la Unión Soviética, ¿qué va a hacer? Va a expandir su comunismo, su socialismo. Nada más. En otras palabras, se va a convertir en potencia. Porque no sufrió el crack, entonces va a expandir su comunismo, su socialismo. Plin, vuelta la vaina. ¿Qué? Nada más. Nada más. Sexto antecedente. ¿Qué? Nada más, profesor. Nada más. Ahora hablamos de quién? De los United States, de Estados Unidos. Estados Unidos, claro, Estados Unidos. Ya, profesor, ¿qué tenemos que aprender acá? Muy simple. Cuando yo hablo de Estados Unidos, ¿recuerdas que estaba? Uy, 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 brutal, profe. Estaba con su crack. Claro, estaba con el crack del 29. Entonces, ¿Estados Unidos qué hizo? Fácil. Estados Unidos, te lo digo acá en la cámara, Estados Unidos fue contra sus principios económicos. Estados Unidos, al soportar este crack del 29, fue terrible. Es la peor crisis económica de la historia. Bueno, de él, sobre todo, ¿no? Y Estados Unidos tiene que cambiar su sistema económico. Su sistema capitalista va a cambiar. Ahora va a venir, ¿qué? Una especie de, ¿qué? Keynesianismo. ¿Cómo? Keynesianismo. Y no olvides que si hablamos de keynesianismo, es que el Estado interviene en la economía. Pues Estados Unidos hizo un plan, como un plan muy conocido. Este plan tenía mucho de Keynes. Este plan se llama así, el New Deal. Este New Deal traducido, ¿qué significa? El nuevo trato. ¿Cómo? El nuevo trato. O sea que Estados Unidos cambió su economía, ¿ya? Por un momento la volvió keynesianista, es decir, que intervino en la economía. Y con este New Deal, ¿qué hizo? Superó, ¿qué? ¿Superó qué? El crack. O sea, solucionó su crack. Esa crisis económica de 1929, Estados Unidos lo superó. Por lo tanto, Estados Unidos, ¿en qué se va a consolidar? En una potencia. Ah, ya, profesor, sí. ¿Por qué Estados Unidos se volvió una potencia? Porque superó el crack del 29. Plin, muerta la vaina. Ah, ya, profe. Muy bien, muerta la situación. Entonces, a pesar de este crack, Estados Unidos lo supera con este plan, haciendo keynesianismo, tú por economía sabes, que es cuando el Estado interviene en economía. Entonces, con esto supera este crack. Y ahora Estados Unidos es potencia. Al igual que esto. Uy, mira, ya está todo, ¿eh? Ya está todo tomando forma. Séptimo antecedente. Ya. El séptimo antecedente me hablan de dos países. Acá comienza lo bueno. Me habla de qué? De Francia e Inglaterra. Francia e Inglaterra, que son dos democracias y que a la vez son dos capitalistas, ¿ellos qué muestran? Muestran debilidad. ¿Cómo, profesor? Francia e Inglaterra, estos países demócratas, ¿ya? Estos países de la democracia, de capitalismo, muestran ¿qué? Debilidad. ¿Qué cosa, profesor? Muestran ¿qué? Debilidad. Ah, o sea, Francia e Inglaterra están mostrando debilidad, están demostrando inseguridad. Ellos, Francia e Inglaterra, ya te he dicho que apostaron por Hitler para llevarlo al poder, pero ahora también Francia e Inglaterra están mostrando mucha debilidad y están mirando algo. ¿Qué están mirando Francia e Inglaterra? ¿Sabes qué están mirando? Que Alemania ha crecido mucho, que Alemania está fuerte. ¿Y cuándo Francia e Inglaterra se dio cuenta de esto? Acá, en la Guerra Civil Española. ¿Recuerdas que probaron sus armas? ¿Sí? Francia e Inglaterra dicen, necesitamos buscar aliados. ¿Y qué hacen estos pendejos? Francia e Inglaterra, al ver que Hitler ha crecido mucho y que ahora está irreconocible, ¿qué va a hacer Francia e Inglaterra? Aprende, aprende. Francia e Inglaterra, en este caso, ¿qué va a hacer? Van a buscar el apoyo, ¿cómo? El apoyo. ¿De quién van a buscar el apoyo, reverendo vago? Chiste. Buscarán el apoyo, ¿de quién? De la Unión Soviética. Ah, profe. Entonces, Francia e Inglaterra van a buscar el apoyo ¿de quién? De la Unión Soviética. Es decir, de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Que para esos años, ¿quién lo está gobernando? Un loco cruzado, ¿no? Su nombre, Stalin.
Ah, profesor Stalin, claro. Este sí es el hombre de acero. No como dijeron, Bismarck es el hombre de acero. Él es el hombre de acero, ¿no? Stalin, su mismo nombre lo dice, ¿de acuerdo? ¿Qué dice, no? Francia, Inglaterra, ¿me pides apoyo? ¿Me estás pidiendo apoyo? Ah, ya. Y antes, ¿por qué querías hacerlo fuerte a Alemania? Mira Stalin cómo les habla. Francia, Inglaterra, ¿me pides apoyo? ¿Para qué? Para evitar que Hitler tenga mucho poder. Ah, sí. Si tú querías hacerlo Hitler poderoso. No, ¿y para qué lo quieres hacer poderoso? Para que me ataque a mí, ¿no? No, Stalin no es así. Para que me ataquen a mí, ¿no, pendejo? Muy bien. Te voy diciendo, Francia, Inglaterra, no te voy a dar apoyo. ¿Cómo? No te voy a dar. Es que te cuento. La Unión Soviética le pedía a Francia e Inglaterra, uy, ¿qué está pasando? Hitler, mira todo lo que está haciendo. Y Stalin entendió, porque bruto no es, ¿no? Entendió algo, ¿no? Estos pendejos quieren que Alemania se vuelva fuerte para que me invada. Stalin la tiene clara. Ahora que ellos han visto que Alemania ha crecido mucho, le están pidiendo apoyo a la Unión Soviética. ¿Y para qué? Lo que pasó en la Primera Guerra Mundial, P. ¿Recuerdas que Alemania estaba acá? Sí. Y acá atacaba a varios. Acá, por este lado, ¿contra quién peleaba? Inglaterra, Francia, Bélgica. Y por acá, ¿contra quién? Contra Rusia. Entonces Francia e Inglaterra dicen, ah, si va a haber una guerra, Alemania hay que ponerle así. Por eso buscan el apoyo de esto. Y Stalin les dice, no. ¿Cómo? No. O sea, Stalin les dice, no les voy a apoyar. ¿Qué cosa? No les voy a apoyar. Uy, esto puso más caliente todo, ¿eh? Entonces, como ellos no reciben el apoyo de Stalin, ¿qué van a hacer? Van a buscar otro apoyo. ¿Y con quién en este caso se van a apoyar? Se van a apoyar con Turquía. Sin menospreciar los países, escucha, sin menospreciar los países, pero una cosa es Turquía y otra cosa es la Unión Soviética. Luego busca otro apoyo, Polonia. Ah, una cosa es Turquía, Polonia y otra cosa es la Unión Soviética. Entonces acá prácticamente Francia e Inglaterra están mostrando debilidad. ¿Eso en qué consiste? Ah, ya, profesor. Y ya están de temor, ya están de miedo. Ahora viene ¿qué? Otro antecedente. Tu banco es muy bueno, ya te he dicho ya, pero está desordenadito. El octavo antecedente, ¿sabes cómo se llama? Así debe llamarse. El pacto de Múnich. ¿Qué, profesor? El pacto de Múnich. ¿Cómo? El pacto de Múnich. Mira acá, mira acá, mira acá, castradito, ¿eh? Mira acá. Carajo. Mira, un ratito. Hay que colocar la diéresis bien. Ya está. El pacto de Múnich. Profito, ¿dónde queda P. Múnich? Allá. Múnich está quedando en Alemania, ¿sí o no? Chiste. Ahí juega el Bayern. Ese malazo del pisado, ¿sí o no? Ah, ya. Entonces esto queda en Alemania, pues, ¿sí o no? Una pregunta. ¿Cómo fue esto? ¿Cómo se manejó esta vaina? Muy bien. ¿Recuerdas que Francia e Inglaterra mostraron debilidad? Sí. ¿Y buscaron el apoyo de la Unión Soviética? Sí. ¿Y de Stalin? ¿Qué dijo él? No, carajo. Entonces ellos se buscaron con Turquía y Polonia. ¿De acuerdo? ¿Y sabes por qué se va el pacto de Múnich? Stalin no es tonto. Stalin dijo, están de miedo. Están débiles. ¿Y por qué? Alemania debe estar poderoso. Debe estar muy poderoso. Entonces Stalin dice, yo lo odio a Hitler. Yo odio a Hitler. Y estoy seguro que Hitler también me odia a mí. ¿Y Hitler qué pensaba? Odio a Stalin, odio a Stalin. Y Hitler sabe muy bien que están débiles. Entonces se van acercando. ¿Y qué va a hacer? Mira lo que pasa, Peno. La Unión Soviética va a hablar ¿con quién? Con Alemania. Hitler y Stalin no hablaron, ¿ah? Son demasiado orgullosos estos pendejos. Entonces, ¿qué pasó? La Unión Soviética con su ministro Molotov y Alemania con el ministro Ribbentrop, representantes ambos de los dos países, van a hablar. Y al hablar la Unión Soviética con Alemania, ¿qué se va a dar? Ah, ya. No así me pacto de Múnich, ¿ya? Se va a dar ¿qué? El pacto de ¿qué? No agresión. ¿Qué cosa, profesor? ¿Cómo? ¿Qué se va a dar? El pacto de no agresión. ¿Cómo? El pacto de no agresión. O sea, por favor, quiero que veas esto. ¿Quiénes firmaron el pacto de no agresión? La Unión Soviética y Alemania. ¿Cómo? La Unión Soviética y Alemania. O sea, estos dos están diciendo,
Ya sabes que Unión Soviética, entre caballeros, tú no me atacas, yo no te ataco, carajo. ¿Cómo? Yo Alemania no te ataco, tú no me atacas. No agresión. No vas a confundir el pacto de no agresión con qué, con esto, no intervención. Allá, dos cosas distintas. España, ¿qué dijo? No intervengan en mi guerra, carajo, pero intervinieron. Y acá están creando el pacto de no agresión. La historia, ¿cómo le llamó este pacto? ¡Chiste! La historia, amigo del alto nivel, a este pacto le van a llamar ¿qué? Pacto del diablo. ¿Cómo? Pacto del diablo. Ah, ya. Aparte de llamarle pacto del diablo, también le llamaron ¿qué? Pacto Molotov. ¿Cómo? Molotov-Ribbentrop. Ah, profesor, ¿cómo? Molotov-Ribbentrop. ¿Ya? Como profesor, Molotov-Ribbentrop. Así le llamaron, ¿ya? Como profesor, acá te lo voy a anotar. Carajo. Mira, muchacha. Todo al detalle para tu pinche examen este domingo. ¿Cómo? Molotov-Ribbentrop. Todo alumno quiere hacer clases de guerras mundiales. Tema claro. Muy bien, mira. Allá, la Unión Soviética con Alemania van a firmar el pacto del diablo, pacto de no agresión, Molotov-Ribbentrop. Y con esto, Hitler, ¿qué aseguraba? Su retaguardia. La Unión Soviética no le iba a atacar y él tampoco. Por lo tanto, Hitler al asegurar su retaguardia, ¿a quién puede violar? Uy, que empiecen a temblar, pijito. ¿A quién? A Francia e Inglaterra. Que los quiere violar, los quiere chingar, cocho, los quiere violar. Y Francia e Inglaterra dicen, ya estamos jodidos. Entonces es ahí que Alemania dice, Francia, Inglaterra, sí, quiero que me des los Sudetes, carajo. ¿Cómo? Quiero que me des los Sudetes. Ah, ¿y recuerdas que eso te puse acá? Mira. Ah, Hitler, después de haber invadido Austria, ¿qué está haciendo? Está pidiendo los Sudetes. ¿De dónde era? De Checoslovaquia. Hitler ya ha visto, ya están débiles estos. O sea, ¿quiénes están débiles? Francia e Inglaterra. Entonces Hitler está diciendo, Francia, Inglaterra, sí, dame los Sudetes que pertenecen a Checoslovaquia. Entonces Francia e Inglaterra, ¿qué van a decir? Hitler, pero... Y Hitler dice, no, claro, miren, déjense de vainas, dice. Por mi espacio vital, ustedes me han quitado mucho territorio en el Tratado de Versalles, carajo. Así que yo les voy a pedir algo. Si ustedes me dan los Sudetes, sí, Hitler, yo no les hago la guerra. ¿En serio, Hitler? Mira, Hitler pendejo. Sí, Francia e Inglaterra, escúchenme. Si ustedes me dan los Sudetes, yo no les voy a hacer la guerra. Mira, en serio, carajo. Denme los Sudetes, yo no hago la guerra. Y eso pasó, pues. ¿De acuerdo? Entonces se va a hacer el pacto de Múnich. En este pacto de Múnich, ¿quién va a ir? Va a ir Francia. Con su ministro, ¿qué? Ten tu banco. Ministro Daladier, el que te lo hizo ayer. ¿Cómo? Daladier. Ah, ¿quién también va a ir ahí? Inglaterra, su aliado, con este ministro llamado Chamberlain. ¿Cómo? Chamberlain. O sea, Francia e Inglaterra como aliados van a ir al pacto de Múnich. Francia lleva a Daladier, su ministro, Inglaterra Chamberlain. ¿Y en Múnich quién está? En Múnich está un tal Hitler, como Hitler, es decir, de Alemania, que está que se caga y dice todo esto. ¿Y quién más está? Su pata, el gordito sexy, es decir, Mussolini. Ah, Mussolini. Ese calvito era bravo, ese pendejo. ¿Cómo? Italia. Es decir, Mussolini. Y estos cuatro, pues, mira, estos cuatro países se van a unir en Múnich. Y van a hacer el pacto de Múnich. ¿Y en qué consistió el pacto de Múnich? Una vergüenza total. Francia e Inglaterra, al mostrar debilidad y al querer evitar una guerra con Hitler, una guerra con Alemania, dijeron, ¿no? Hay que darle a Hitler lo que él quiere. Y entonces, ¿qué van a hacer? Hitler, por este pacto de Múnich, sí, te damos los Sudetes. O sea, amigos, amigas del alto nivel. Hitler está recibiendo los Sudetes. ¿Cómo? Está recibiendo los Sudetes. ¿En qué pacto? Múnich. ¿Y bajo qué condición Hitler recibe los Sudetes? Bajo la siguiente condición, de que no va a atacar a Francia e Inglaterra, de que no va a provocar una segunda guerra mundial. Y eso pasó así. Plin. Y confiados ellos de que Hitler va a cumplir su palabra, fueron a sus países a celebrar, ¿no? Hemos firmado la paz por 100 años, otros dicen por 1000.
Es más, dicen lo siguiente, ¿no? No dicen algo, porque estos están tan de miedo de Hitler que amiga del alto nivel, no solo le dieron los Sudetes, ¿qué más le dieron? Toditita Checoslovaquia. ¡Qué pendejos! Por eso le dicen todos la vergüenza a la democracia. Plin, brutal. Hitler, como ya te enterarás, se puso bien, está matándose de risa. Y solo le decía a Mussolini, ¿no? Oye, Musso, ¿te has dado cuenta, gordito? Sí, te tienen miedo esos huevones. Sí, pe. Y creen que con solo les voy a pedir los Sudets. También huevos, dice. Yo les voy a pedir ahora algo más. ¿Y qué pidió? Pidió Danzig. Ah, ya. Hitler, después de todo esto, ¿qué va a pedir? Danzig. Danzig, ¿a quién pertenecía? A Polonia. ¿Qué cosa? Danzig pertenece a Polonia. Y Hitler ahora está pidiendo ¿qué? Danzig. ¿Qué está pidiendo? Danzig. Ah, ya, profesor. Eso no vas a olvidar. Muy bien. Entonces, vamos acá. Noveno y último antecedente, ¿no? Y ya listos para hacer la guerra. Bloques de alianzas. ¿Cómo? Bloques de alianzas. Miren, muchachos, si en la Primera Guerra Mundial se enfrentaron la Triple Alianza y la Triple Entente, sí, profesor. ¿Quién va a ser acá, carajo? Fácil. Va a ser el eje. ¿Quién es el eje? Fácil. El eje es Berlín, es decir, Alemania, Roma, Italia y lo que es que Tokio, Japón. Ah, ya. Pregunta la admisión USA sí. Este eje, ¿con qué pacto nació? Ah, el pacto, no es decir, no agresión, nada de eso. ¿Ah? El pacto fue llamado así, pacto tripartito. ¿Cómo tripartito? Ah, o sea, quiere decir, amigos, ¿recuerdas quiénes firmaron el pacto de acero? El pacto de acero, profito. Eso es Alemania e Italia. Muy bien. Este pacto de acero ahora se ha vuelto fuerte. Se ha vuelto tripartito. Y esto ha dado origen, ¿a quién ha dado origen? A la formación del eje. Berlín, Roma y Tokio. ¿Recuerdas que Alemania dejó la Sociedad de Naciones? Sí. ¿Recuerdas que Italia, Roma, o sea, lo expulsaron? Sí. ¿Y qué ha hecho Japón? ¿Ha hecho algo más? Sí. Japón, al igual que Alemania, también ha dejado la Sociedad de Naciones. Ah, también se salió. Mucho cuidado con eso. ¿Eh? Japón también dejó la Sociedad de Naciones. Eso va. Y este eje, los aliados, ¿contra quién se va a enfrentar? Pues este eje se va a enfrentar a los aliados. ¿Y estos aliados quién fue? ¿Quiénes eran? Fácil. Los aliados, en este caso, ¿quiénes eran? Eran pues Francia. ¿Cómo? Francia. Inglaterra, que están débiles. Y que supuestamente al firmar este pacto han dicho que Hitler no les va a atacar. Y ya sabes quiénes son sus aliaditos. Turquía y Polonia. Pero tu banco ya va más adelante. ¿Quién se suma acá? Estados Unidos. ¿Por qué? Por el ataque de Pearl Harbor. ¿Y luego quién? La Unión Soviética. ¿Y por qué? Porque Hitler hace la operación Barbaroja, invasión de la Unión Soviética. Muchachos, hemos terminado todos estos antecedentes. Solo para poner punto final. Después de este pacto de Múnich, Francia, Inglaterra y el resto creen que va a ser la paz mundial, que va a durar 1000 años. Pero Hitler luego sorprendió. ¿Recuerdas que dijo? Si me dan los Sudetes Checoslovaquia, no va a pedir nada. Sí, profesor. Ahora Hitler dice, hey, Polonia, dame Danzig. Oye, pero tú dijiste, dame Danzig, carajo. Oye, Francia, Inglaterra, está